Sean bienvenidos cada uno de mis hermanos. Qué bueno verles. Aleluya. Todos los que hemos tenido que partir o emigrar, creo que de una u otra forma hemos tenido que aprender a lidiar con las despedidas, a separarnos de aquellos que nos aman y amamos. Sabemos que es difícil cada vez que tenemos que apartarnos y alejarnos. Es duro para un padre o una madre tener que separarse de sus hijos, amén. También es difícil para un hijo tener que separarse de su padre. Y mi corazón se rompería si yo tuviera que alejarme el día de hoy de mis hijos, de mi esposa, de mi hogar. No sé cómo le explicaría a ellos la razón por la cual no pudiera estar. Me pregunto si lo entenderían, si se conformarían o si se resignarían. ¿Cómo esa noticia de separación podría causar en ellos algún gozo? Y después de pasar la Semana Santa, siento que un tema que es tan importante para el pueblo cristiano, que a menudo pasa por alto cada año, es la ascensión de Cristo a los cielos. Creo que es tan trascendental como el Domingo de Ramos o como el Domingo de Resurrección, porque la ascensión es tan relevante que cuando Jesús asciende al cielo, lo que está confesando, lo que está proclamando es su entrada triunfante en el santuario celestial, su coronación en gloria. Y ese es el tema que Dios puso en mi corazón para proclamar hoy. La entrada triunfante y la coronación en gloria de nuestro Señor Jesucristo. No sé si cada día tú te detienes a pensar de que Cristo, tu Señor y Salvador, está sentado a la diestra del Padre. Ha sido coronado en gloria. Aleluya. Yo creo que esto es trascendental para la iglesia de nuestros días, como habla de toda la historia. Pensar que nuestro Salvador ha vencido y ha sido recibido en el tabernáculo, en el santuario celestial, y desde allí Él intercede por nosotros a la diestra de Dios. Yo te invito a ir conmigo a dos pasajes. El primero lo vamos a ver en Juan 14 y vamos a leer del 1 al 4. Dice la palabra: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Dice el segundo texto que leeremos hoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda la Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, dice la palabra, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo. Oremos. Amado Dios y Padre, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra, Dios, nos da seguridad y confianza.
para poder seguir en este mundo, para poder seguir viviendo para ti, Señor. Damos gracias por todo lo que has hecho, Dios. Porque tú pertenecías, Señor, a ese lugar santo, al cielo, a donde habitan ángeles, Señor, donde no hay pecado, ni maldad, ni dolor, ni sufrimiento. Pero decidiste, Señor, descender y encarnaste para salvar a cada uno de tus hijos, Señor. Para salvar a cada uno de aquellos que tú amabas, Padre. Y te damos gracias, Señor. No tenemos cómo agradecer, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. Porque nos has salvado, nos has reconciliado. Y ahora podemos, Dios mío, entender tu palabra y proclamarla con el poder del Espíritu Santo, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando a cada uno de mis hermanos, Dios mío, y que me ayudes, Padre, a ser un instrumento de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. La razón por la cual quiero ir a estos dos relatos es porque en el primer pasaje, cuando Jesús le dice que se marchará, con su declaración infunde palabras de aliento. Infunde palabras de aliento. Le dice: no se turbe vuestro corazón. Palabras de aliento. Creer en Dios, creer también en mí. Jesús conoce que el corazón humano, y sabe que cuando la noticia de despedida llega, lo primero que ocurre es que se van a turbar. Lo primero que ocurre es que se van a entristecer, se van a lamentar y muy posible perderán la esperanza. Con la preocupación y la tristeza frecuentemente la fe se desvanece. Con la preocupación, con la tristeza, pero Jesús hace una confesión que calma a sus discípulos y se pone en el mismo lugar al de Dios. Aleluya. Creer en Dios, creer también en mí. Jesús sabía que sus discípulos tendrían que pasar por muchas pruebas, por muchos problemas, por muchas dificultades. Y lo sigue diciendo ahí en Juan, capítulo 16. Dice: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga. Viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han creído ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Porque he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Aleluya. Adelante dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido el mundo. Señor Jesús, con un corazón pastoral, les está dando palabras de aliento a sus discípulos. Les está dando aliento. Los van a ser perseguidos. Ustedes enfrentarán pruebas. Ustedes muchos serán muertos. Y pensarán incluso que lo que hacen estas cosas lo hacen en un servicio a Dios. Aleluya. Hermano, cuando yo leo la Biblia y veo el testimonio de los apóstoles, veo el testimonio de mi Señor Jesucristo, yo veo que lo que voy a encontrar en este mundo es prueba, tribulación, angustia, pero que tenemos una esperanza tan grande, tan maravillosa que nos da el Señor. Y podemos estar tranquilos, confiados, porque si Él ha vencido, si Él venció a este mundo, nosotros también lo vamos a vencer. Nosotros también vamos a vencer. Jesús está declarando que se va a marchar. Él sabe que ellos no pueden procesar esta revelación. Él sabe que ellos no van a saber cómo enfrentar aquello, porque déjame decirte lo que había pasado. Hasta este momento Jesús había caminado con ellos, cercano. Jesús
Fue capaz de proveer, multiplicando los panes y los peces de forma sobrenatural. Mira, no me traiga una cesta porque yo no lo voy a lograr. Eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente lo puede hacer Dios. Jesús es Dios encarnado. Y ellos les han visto caminar sobre el agua. Amén. Le han visto reprender a la tormenta y que ésta se calme. Sí, porque lo que hizo fue reprender la tormenta. Calla, enmudece. ¿Qué hizo? Sí, la creación hizo, a una obedeció. Ojalá nosotros obedeciéramos como la creación, los mandatos de Dios, cuando Dios habla. Caminó sobre el agua, reprendió la tormenta, convirtió el agua en vino. Amados, le dio vida a los muertos. A los paralíticos los hizo caminar, a los sordos los hizo oír, a los ciegos los hizo ver. Aleluya, hasta los demonios, dice la palabra, que te vean y tiemblan. Los demonios temblaban. Y Jesús los echa afuera con una sola expresión de su palabra. Una sola expresión de su palabra. Es tanta su autoridad, es tanto su poder, que se transfiguró delante de ellos en resplandor y gloria. Se transfiguró. ¿Cómo podrán alegrarse de la partida de su Señor? Gozarse en medio de las pruebas de este mundo. Jesús sabe que se entristecerá. Pero tú y yo también nos habríamos entristecido. Tú y yo nos habríamos entristecido y aún más. Y pasa que cuando nos entristecemos es porque perdemos la mirada de Dios y de Cristo. Por eso le dice, y hace esta confesión, confiar en Dios, confiar también en mí. Cuando la tristeza llega es porque estamos dejando de mirar al Dios Todopoderoso, al Señor que ascendió a los cielos para interceder delante del Padre. Cuando nos entristecemos, perdemos la mirada de nuestro Señor y nos lamentamos, y nos podemos lamentar de perder, qué sé yo, un trabajo. Nos podemos lamentar por una traición. Mire, yo he perdido el trabajo. A mí también me han traicionado. Yo también me he lamentado cuando he tenido necesidad y escasez. Cuando llega la prueba, tendemos a lamentarnos, pero es porque perdemos la mirada en Jesucristo. Cuando perdemos la mirada en Jesucristo y nos lamentamos, pero cuando tenemos la mirada puesta en aquel que ascendió a los cielos, la paz nos desborda, la paz llena nuestra alma. Cuando tenemos la mirada puesta en aquel que ascendió en gloria y majestad. Dice el versículo 8 de Hechos: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. El versículo 9 dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó sus ojos. La iglesia no hubiera podido sobrevivir durante 2000 años si no hubiera sido por el poder del Espíritu Santo, que hace que la iglesia crezca, que se mantenga. Pero, amado, desde el primer día la iglesia comenzó a sufrir persecución. Desde el primer día la iglesia comenzó a tener oposición. Y estos hombres, puñaditos como los que estamos hoy, puñaditos como los que somos hoy, estos hombres, si no hubiera sido por el poder del Espíritu Santo, mira, ellos antes de recibir el Espíritu Santo, ellos estaban tristes, estaban sufriendo, estaban alejados, estaban sin esperanza, pensando que Cristo había muerto. Ellos no tenían paz. Ellos pensaban que habían caminado 3 años por gusto. Sucedió. Ellos habían ido hasta pescar, que era lo que sabían hacer. Pero cuando Cristo viene, cuando Cristo dice:
que van a recibir el poder, que la iglesia va a ser llena de su espíritu y que van a ser testigos y que va a ascender a los cielos. Mira, todo cambió, el panorama cambió. Estos hombres, cuando vieron a su Señor ascender a donde Él pertenece, es en gloria, es en majestad, es en poder a la diestra de Dios. Mira, ellos vinieron a Jerusalén como les mandó, no salgan de Jerusalén hasta que reciban el espíritu de la promesa. Ellos no salieron de allí, ellos iban con gozo. Aleluya. Ellos recibieron el poder, aleluya, para poder resistir todo lo que vendría. Para poder resistir. Y es Cristo en gloria el que puede garantizar que la promesa, que lo que la iglesia tiene que hacer, se haga. Aleluya. Y es a donde Él pertenece. En Juan 17:5, Él dice: ahora glorifícame, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Jesús no está pidiendo una posición más elevada de la que ya Él tenía. De la que ya Él tenía. Él es el Rey de Gloria. Y es el Rey de Gloria no porque lo haya ganado. Él es el Rey en gloria porque Él es, aún antes de venir a este mundo, a coronarse entre espinos, a ser coronado por una corona de espinos. Ya Él es el Rey de gloria. Y Él es el Rey que va a ascender a donde ya Él pertenecía, para que hoy nosotros podamos hacer todo lo que la palabra manda, de lo que la palabra nos enseña. Aleluya. Por eso Juan, me encanta Juan 17 dice, y está hablando todavía: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesús está diciendo: Señor, Padre, santifícalos a través de tu palabra. Santifícalos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder crecer en santidad. Amados míos, la única forma que podamos crecer en santidad es estudiando la palabra, deleitándonos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios nos santifica, lo que ocurre es que dejamos de pecar. Dejamos de pecar. Disminuye la forma en que vamos pecando. Disminuye la intensidad. Mientras más maduramos y crecemos espiritualmente, vamos venciendo más y más el pecado. Mientras más vencemos al pecado y dejamos de practicarlo, cada vez reflejamos más el carácter de Cristo. Amén. Más reflejamos el carácter de Cristo. Aleluya. Mientras más crecemos espiritualmente. Aleluya. Hermanos, cuando Cristo es reproducido en nuestra vida, la iglesia es edificada porque hay hombres y mujeres piadosas que ayudan a los nuevos convertidos a entender estas verdades espirituales. Las familias crecen en el vínculo de la fe cuando crecemos en la imagen de Cristo. Y eso quien lo hace es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da ese poder para que nosotros, a través de la lectura de la palabra, de la meditación de la palabra, de la exposición de la palabra, nosotros comencemos a crecer y comencemos a limpiarnos y alejarnos de ese viejo hombre pecaminoso que éramos antes. Y déjame decirte que va a ocurrir algunas cosas. Van a ocurrir ciertas lejanías de aquellas personas que son carnales y que buscan que te alejes de lo espiritual. Si tú no te alejas, si tú te mantienes firme en esta posición que Dios te ha dado, en esta posición de la verdad, si tú te mantienes firme, pues las personas que no pueden creer, y no pueden creer, mira, porque están muertos espiritualmente, no pueden creer, ellos quieren sacarte ese tesoro que Dios nos ha dado, que es la salvación. Pero como no lo pueden lograr,
ellos se van a alejar. Ellos se van a alejar. Por eso tenemos que experimentar cierto tipo de separación en nuestras familias. Y es normal. Y tenemos que experimentar cierto tipo de lejanía de personas que pensamos que eran espirituales, pero no lo eran. Y tienen que marcharse de los lugares donde realmente se predica en contra del pecado, que realmente se predica la palabra, que realmente se habla de santidad. Se tienen que alejar porque no es normal para ellos. No pueden anhelar las cosas espirituales. No pueden anhelarlas. Aleluya. Porque están muertos espiritualmente. Y es normal incluso que te aborrezcan. Es normal que se marche todo aquel que no puede aceptar la palabra que confronta el pecado. Es normal que tu familiar que se deleita en celebrar de formas que a Dios no le agrada y tú no quieres compartir con ellos, es normal que ya ni siquiera te inviten a su fiesta. Es normal. Dice el Señor Jesús en Mateo 10, 34 al 36, y esto es fuerte. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Aleluya. Y no es como creyentes nosotros podamos o sentamos enemistad con algún familiar. Dice la palabra también, bienaventurados los pacificadores. Es que ellos no pueden entender las cosas que tú haces. Ellos no pueden hacer las cosas que tú haces. Recuerda, y hoy que él me decía esto, y ya estaba, yo lo hice desde ayer. Dice que me decía que él, y yo tengo plasmado desde ayer. Recuerda que en estos últimos tiempos las cosas malas le llamarán buenas y las buenas le llamarán malas. Y ese es el día que estamos hoy. Es el día donde las cosas que suceden, que son malas, la mente piensa que son normales, que son buenas. Por eso si nosotros no vamos a la palabra, a ver lo que está bien y a ver lo que está mal, y somos santificados en su palabra, nosotros vamos a estar perdidos en este mundo. Estaremos perdidos en el mundo. Y ellos creen que lo que ellos hacen está bien y que lo que tú eres y haces está mal. Aleluya. 1 Juan capítulo 3, el Señor dice, aleluya, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y eso es lo que va a suceder una y otra vez. Aquel que no es espiritual, aquel que es del mundo, aquel no te puede conocer a ti porque tampoco conoció al Señor Jesús. Señor Jesús, con su gracia y perfección y verdad, como ninguno de nosotros podemos reflejar la cabalidad. Ninguno de nosotros puede reflejar esa gracia y verdad que estaba en Él, que está en Él. Aleluya. Porque yo creo que Él reina y vive por los siglos de los siglos. Mi Señor reina y está en los cielos. Y desde los cielos nos ve, aleluya, con ojos como de fuego, escudriñando el alma, escudriñando las iglesias, escudriñando la intención por la cual hacemos todas las cosas. Hermano, nosotros no tenemos ni siquiera que hacer algo. Ya el Señor conocía la motivación para la cual lo vamos a hacer. Ya el Señor lo conoce. El Señor lo sabe todo. El Señor lo sabe. Hermanos, ese mismo texto dice que somos, que con cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos, para que somos hijos de Dios. Y eso somos. Y eso somos. Y lo que nos da a nosotros la complacencia, lo que nos da a nosotros la seguridad, es que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no nos tenemos que luchar por tener un título, una carrera universitaria. Bueno, si lo hacemos bien, todo es para la gloria de Dios. Yo creo que todo lo que nosotros hacemos, sea secular o para la iglesia, es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Y aquello, todo lo que hacemos, aleluya, es para nuestro Dios. Y le honramos porque somos sus hijos. No nos da esa seguridad o propósito. Lo que nos da seguridad y propósito es conocer a Dios y entenderle y obedecerle y vivir para Él, porque ya somos sus hijos. Somos sus hijos en Jesucristo. En Cristo Jesús dice que hemos sido todos reconciliados y hechos hijos. Hermanos, somos hijos de Dios.
y no nos van a entender, no nos van a entender. Aleluya, porque si a Cristo no le entendieron y fueron capaces de crucificar, ¿cuánto más lo harán también con nosotros? Señor Jesús dice, esta palabra las hablo, las he dicho para que tengáis gozo cuando llegue la hora, en el primer texto. Tengan gozo, tengan gozo, tengan gozo. Y yo creo que su gozo fue completo. Su gozo fue completado cuando el Señor Jesús resucita y cuando le ven ascender en gloria. Ahora ellos saben que no hay temor de nada. No hay temor de la muerte, no hay temor a perder un trabajo, no hay temor a que nos puedan deportar, no hay temor a lo que diga Donald Trump. Lo que hay es que tiene que haber es temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, todas las cosas se enderezan, todo toma su camino, porque Él está en control de nuestras vidas. Él reina en majestad y poder. Él reina en majestad y poder, porque Él está coronado en gloria. Lo dije al principio, cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, Él asciende a los cielos para volver a tomar esa gloria que Él tenía. Como le dije, Él ora al Padre antes de que el mundo fuera, Él entra para ser coronado en gloria. Y esa confianza la tenemos nosotros. La tenemos nosotros, que nuestro Señor Jesucristo dejó la tumba vacía. Amén. Les invito a ir a Jerusalén. Allí vas a encontrar 2 tumbas. Por falta de una. 2 tumbas vas a encontrar. En ninguna de las 2 se encuentra. En ninguna de las 2 se encuentra. Si tú vas allá a la mezquita donde tienen a Mahoma, ahí está el terreno. Si tú vas a la tumba de Buda, ahí está Buda. Pero nosotros somos los únicos que creemos en nuestro Señor y el Señor que se levantó de los muertos. Y que hoy no solamente se levantó de los muertos, porque el Señor hizo que Lázaro se levantara de los muertos, pero también murió. Él es el primogénito, Jesús es el primogénito de entre los muertos, que se levantó con un cuerpo que no va a volver a ver la muerte jamás. Como mismo nos levantaremos nosotros un día, que no veremos más la muerte, porque esa muerte ha sido vencida por el Señor. Esa muerte ha sido vencida y no estamos desamparados. Dice la palabra que tenemos abogado para con el Padre. Tenemos un abogado para con el Padre, aleluya. Qué bueno. Y los que han tenido que ir a la corte o cualquier cosa, es fuerte estar delante de un juez. Y Dios es juez. Y Dios es juez. Pero qué maravilloso tener, aleluya, como abogado, no solamente al Hijo del juez, al que perdonó nuestras faltas, al que perdonó nuestros pecados, al que las pagó, aleluya. Y que cuando tú vas delante del juez, que tiene que ejercer justicia, porque si Dios no ejerce justicia, mira, dejaría de ser Dios para mí, si Dios no fuera justo. Pero ejerciendo justicia, mira a su Hijo, y el Señor le enseña su llaga, por la cual nosotros como dice la palabra, hemos sido sanados, hemos sido reconciliados, aleluya. Es que la muerte ha sido vencida. Mira, el cristiano, yo creo que es el único que tiene esa seguridad de aun cuando muera, aleluya, aun cuando muera, se levantará entre los muertos, porque tiene el único como su Señor que se levantó de los muertos, como dice Juan, de que Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra y Él ha dicho, mandó un par de ángeles con vestiduras resplandecientes, con vestiduras blancas, y le decía, pero es que este es Jesús. ¿Qué ustedes hacen aquí perdiendo el tiempo? ¿Qué ustedes hacen aquí mirando el cielo? ¿Qué ustedes hacen aquí si ya Él les dijo lo que tenían que hacer? Mira, déjame deleitarme viendo a mi Señor ascendiendo, siendo recibido a donde Él pertenece. No. Él le dijo que recibirán poder y proclamarán hasta los confines de la tierra. Recibiréis el poder del Espíritu Santo. Es momento de ponerse en acción. Es momento de ponerse a hacer iglesia. Es momento de ponerse a orar. Aleluya. Dice la palabra que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo cuando estuvieron todos unánimes, orando. Entonces el Señor derramó de su Espíritu desde los cielos. Y todo, amados míos, todo esto que está sucediendo
en este texto. Todo, la promesa del Espíritu, la ascensión a los cielos, su resurrección de entre los muertos. Esa llenura del Espíritu es la que nos da la confianza. Que nos da la confianza que aún a la muerte nosotros la venceremos. Dice Romanos 8:11, por si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, que dice la palabra, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Aleluya. Qué bueno saber, qué hermoso saber esa confianza que nosotros tenemos. Y mira, si tú todavía no estás claro, si tú todavía no estás confiado en que esa salvación te pertenece, que esa salvación te ha sido dada, yo creo que tenemos que orar por ti. Yo creo que tenemos que orar por ti. Porque un verdadero creyente, lleno del Espíritu Santo, no tiene temor a la muerte. No tiene temor a lo que va a pasar. No tiene temor a lo que va a suceder. Nos preocupa lo que va a pasar con los que quedarán aquí, sí, porque somos padres. Porque amamos a nuestros hijos. Pero nuestra confianza está en Dios, que nos ha dado la vida y también nos puede quitar en cualquier momento. Es nuestra confianza en Dios, que así como Él nos sustenta, si no estamos nosotros, también nos sustentará a ellos. A ellos, amados míos. A ellos también les va a sustentar. Y tenemos que estar, yo creo que nosotros tenemos que estar realizados con lo que nosotros somos. No por lo que tenemos, ni lo que vamos a lograr. Nosotros tenemos que estar realizados en el día de hoy por lo que nosotros somos y por la promesa que nosotros tenemos de que Dios va a cumplir en su preciso momento. Y yo creo que, como dice la palabra, que el Señor se fue a preparar lugar para nosotros. Para que donde nosotros, pero donde Él está, también nosotros estemos. Yo creo lo que dice la palabra, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis 1, capítulo 2, vemos a Dios creando. Y no solamente creando, vemos a Dios creando y haciendo buenas todas las cosas. Y no todas solamente buenas, dice que eran buenas en gran manera. Es tan hermoso lo que Dios hace. Y yo creo que eso que Dios está preparando, ese lugar especial que Dios está preparando para nosotros, yo creo que Dios va a retornar por nosotros y nos va a tomar, como dice nuestro Señor, para que nosotros también estemos ahí. Para que estemos ahí. Aleluya. ¿Es un nuevo Edén? Puede ser. En la Jerusalén celestial, en la que Jesús entró. Aleluya. Que sé que no va a ser un lugar hecho por manos humanas, sino por las manos de Dios. Amén. Y que será bueno. Y donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá pecado. Aleluya. Y podremos estar con Él por siempre. No sé cómo se llamará. Yo no sé cómo se llamará. Yo sé que Jesús estará allí. Y porque Jesús estará allí, es porque nosotros debemos deleitarnos y gozar. Pero lo que va a hacer que el infierno, y el infierno es real, que el infierno sea tan infierno, es que no está allí la presencia de Dios. O que Dios restringe, porque Dios está en todo lugar. Que Dios restringe su presencia para que los que estén allí tengan que pagar en justicia, la justicia de Dios, en tormento. No es que Dios no esté, porque Dios está en todo lugar, como dice David. Si voy a lo profundo de la tierra, allí estás tú. Si voy a los cielos, allí estás tú. Es que Dios restringe su gracia para los que están pagando en condenación.